Las llamas ya estaban siendo preparadas cuando llegué a la hacienda privada de mi familia en Monterrey. Podía ver a los trabajadores construyendo una enorme fogata en el patio central, apilando madera y rociándola con gasolina. El olor penetrante del combustible mezclado con el calor seco del norte me provocaba náuseas. Mis manos temblaban mientras dos escoltas de mi padre me sacaban de la camioneta negra blindada, sujetando mis brazos con fuerza, firme e implacable. Yo sabía lo que me esperaba. Me habían descubierto con el libro prohibido, y en mi familia, bajo las reglas extremas de nuestro sistema religioso y de honor, solo existía un castigo para quien traicionaba la fe, la muerte en el fuego. Mi nombre es Jimena Beltrán de la Vega y tengo 30 años, soy o quizás fui la hija de una de las familias más poderosas de México, descendiente lejana de círculos políticos influyentes del país. Nací en Monterrey en 1994, la hija menor de Alejandro Beltrán de la Vega, uno de los hombres más ricos, conservadores y temidos dentro de nuestra dinastía familiar. Mi padre controlaba negocios energéticos valuados en miles de millones de pesos y tenía una influencia enorme en los sectores más radicales y cerrados de nuestra élite. Crecí rodeada de un lujo inimaginable, mansiones con pisos de mármol y detalles dorados, aviones privados que nos llevaban a Ciudad de México y Guadalajara para compras exclusivas, ropa de diseñadores de todo el mundo, empleados que atendían cada necesidad antes de que yo siquiera pudiera expresarla, pero también crecí dentro de una jaula dorada donde cada aspecto de mi vida era controlado por hombres, por tradiciones rígidas y por un sistema de creencias que no dejaba espacio para preguntas ni libertad. Mi infancia fue una contradicción constante. Viajábamos por el mundo, pero yo lo veía todo a través de ventanas polarizadas y detrás de escoltas armados. Teníamos propiedades en los lugares más hermosos, pero nunca se me permitió caminar sola por una playa o un parque. Tenía acceso a la mejor educación que el dinero podía comprar, pero ciertos temas como religión comparada, filosofía occidental y feminismo estaban estrictamente prohibidos. Fui educada en los mejores colegios privados de Monterrey, siempre rodeada de seguridad y acompañantes que vigilaban cada conversación y cada movimiento. A los 16 años fui enviada a una universidad privada femenina en Monterrey donde estudiábamos literatura, idiomas y formación religiosa en un ambiente completamente separado de los hombres. Destacaba académicamente, especialmente en inglés, algo que más adelante se convertiría tanto en mi liberación como en mi condena. Mi amor por la literatura en inglés era tolerado porque se consideraba útil para los negocios internacionales. Devoraba a Rosario Castellanos, Elena Garro, Ángeles Mastretta y Laura Esquivel, mujeres que escribían sobre independencia y dignidad femenina, ideas que resonaban profundamente en mi alma encarcelada aunque aún no sabía cómo nombrarlo. A los 22 años fui obligada a casarme con un primo lejano al que apenas conocía, un matrimonio arreglado por mi padre para fortalecer alianzas y aumentar el poder familiar. Conocí a Rodrigo Salazar Montemayor solo 3 veces antes de la boda, siempre bajo supervisión, siempre en conversaciones formales y vacías. Era atractivo, educado en las mejores instituciones y provenía de una familia igual de rica y conservadora. Mi boda fue el evento más ostentoso que Monterrey había visto ese año. Había 10,000 invitados, se gastaron millones de pesos en flores, decoraciones y entretenimiento, y solo mi vestido de novia costaba más de lo que la mayoría de las personas gana en toda su vida, pero yo me sentía como una mercancía cara siendo transferida de un dueño a otro, no como una novia celebrando el amor. Rodrigo Salazar Montemayor, mi esposo, era un hombre profundamente devoto a un sistema religioso rígido que veía a las mujeres como posesiones y no como compañeras. Nunca me golpeó, eso habría sido inapropiado para alguien de nuestro estatus social, pero controlaba cada aspecto de mi vida con una frialdad calculada, vigilaba mis llamadas, restringía mis movimientos incluso más que Alejandro Beltrán de la Vega, mi padre, y dejó claro que mi propósito era tener hijos varones y mantener la reputación de su familia. Durante 8 años viví la vida que se esperaba de mí, cumpliendo rituales religiosos diarios, vistiendo siempre ropa completamente recatada en público, teniendo hijos. Tuve 2 hijos, Tomás Salazar Beltrán y Nicolás Salazar Beltrán, llamados así en honor a mi padre y a mi hermano. Organizaba reuniones elegantes con otras mujeres de familias poderosas, sin cuestionar nunca el sistema que me mantenía prisionera. Tenía todo lo que el dinero podía comprar,
pero nada de lo que mi alma necesitaba: libertad, elección, dignidad, esperanza. Mis hijos eran mi única alegría. Tomás Salazar Beltrán tenía 6 años, serio y reflexivo como su abuelo, y el pequeño Nicolás Salazar Beltrán tenía 4, brillante y curioso, siempre haciendo preguntas que incomodaban a su padre. Yo volcaba todo mi amor en ellos, incluso mientras veía cómo el mismo sistema que había destruido mi espíritu comenzaba a moldear el suyo. Ya estaban enseñándole a Tomás Salazar Beltrán que las mujeres eran inferiores, que el valor de su madre estaba en obedecer a su padre. El cambio comenzó hace 8 meses, cuando mi Sebastián Beltrán de la Vega, quien había estado estudiando negocios en ITAM en Ciudad de México, regresó a Monterrey para una boda familiar. Sebastián Beltrán de la Vega siempre había sido diferente a mis otros hermanos, más abierto, más cuestionador, más dispuesto a desafiar los límites rígidos de nuestra crianza. Los demás también habían estudiado en universidades prestigiosas, pero solo para obtener credenciales, aislándose de nuevas ideas y esperando el momento de volver, pero él realmente se involucró con nuevas formas de pensar. Durante la celebración de la boda me llevó aparte a un jardín privado, uno de los pocos lugares donde podíamos hablar sin ser escuchados. El jardín era impresionante, con vegetación exuberante, fuentes y flores traídas de diferentes partes del mundo. Nos sentamos en una banca de mármol rodeada de rosas. Jimena Beltrán de la Vega dijo en voz baja mientras miraba alrededor para asegurarse de que nadie nos observaba: te traje algo que creo que necesitas leer. Sacó de su chaqueta un libro envuelto en papel marrón y sellado con cinta. Era lo suficientemente pequeño para ocultarse pero claramente importante. Escóndelo bien, susurró con urgencia, léelo solo cuando estés completamente sola. Si Alejandro Beltrán de la Vega o tu esposo lo encuentran, no sé qué harán, pero vale la pena el riesgo. ¿Qué es?, pregunté, con el corazón latiendo entre miedo y emoción. El simple hecho de recibir un libro en secreto se sentía peligroso y emocionante. Es una Biblia, dijo observando mi reacción, el libro sagrado cristiano en inglés. Jimena Beltrán de la Vega: he estado leyéndola en ITAM, he conocido cristianos, he asistido a sus reuniones y he hecho preguntas que nadie ha intentado callar. Y hermana, todo lo que nos enseñaron sobre el cristianismo está equivocado, todo. Este libro cambió mi vida por completo y puede cambiar la tuya también. Yo debí negarme, debí decírselo inmediatamente a Alejandro Beltrán de la Vega. Poseer una Biblia en mi entorno familiar era impensable. Nosotros debíamos ser el ejemplo perfecto de obediencia religiosa dentro de nuestro círculo, pero algo en los ojos de Sebastián Beltrán de la Vega, una paz, una alegría, una libertad que nunca había visto en nadie de nuestra familia, me hizo tomar el libro. ¿Ahora eres cristiano?, pregunté apenas pudiendo pronunciar las palabras. La idea parecía imposible. Él dudó un momento y luego asintió lentamente sin apartar la mirada. Sí, acepté a Jesucristo como mi Salvador hace 3 meses. Fui bautizado en una iglesia en Coyoacán, en Ciudad de México. Jimena Beltrán de la Vega: Él es real, no es lo que nos enseñaron, no es un simple profeta inferior a Mahoma, es Dios hecho hombre para salvarnos, te ama más de lo que puedes imaginar. Por favor, solo léelo. Empieza con el Evangelio de Juan. Léelo con la mente abierta. Esa noche, después de que Rodrigo Salazar Montemayor se quedó dormido, como siempre hacía rápidamente sin interés alguno en conversación o afecto más allá de cumplir con su deber de tener hijos, me encerré en mi baño privado, el único lugar donde tenía algo de intimidad, el único espacio de toda la casa donde ni los empleados ni mi esposo entraban sin permiso. El baño era más grande que muchos departamentos, todo de mármol y detalles dorados, pero se sentía como una celda. Me senté en el frío suelo de mármol con las manos temblando mientras abría el Evangelio de Juan y comenzaba a leer a la luz tenue de mi teléfono, bajando el brillo para que no se filtrara luz por debajo de la puerta. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Alguna vez has empezado a leer algo sabiendo que podría costarte todo? Así estaba yo esa noche, sentada en el suelo de un baño dentro de una hacienda lujosa, leyendo palabras prohibidas que podían destruir a mi familia y quitarme la vida. Leí durante 3 horas hasta que mis ojos ardían y mis piernas se entumecían por el frío mármol. Leí sobre Jesús convirtiendo agua en vino en una boda, sanando enfermos con solo tocar o hablar, hablando con una mujer samaritana en un pozo,
tratándola con dignidad y respeto aunque era mujer, extranjera y con un pasado cuestionado. En mis 30 años de formación religiosa nunca había visto algo así. El Dios de la Biblia hablaba directamente con las mujeres, las valoraba, las escuchaba. Jesús tocaba a los leprosos cuando todos los evitaban, comía con pecadores cuando los líderes religiosos los rechazaban, perdonaba a las prostitutas cuando otros querían apedrearlas, confrontaba a las autoridades que oprimían con reglas sin sentido, ofrecía gracia en lugar de condena, amor en lugar de miedo, inclusión en lugar de jerarquías rígidas. Regresé a ese baño cada noche durante semanas, leyendo cada vez más, absorbiendo palabras que se sentían como agua para alguien que se está muriendo de sed. Leí el Sermón del Monte donde Jesucristo decía: bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras eran revolucionarias en mi contexto: misericordia en lugar de castigo, pureza del corazón en lugar de simple obediencia externa, buscar la paz en lugar de defender el honor con violencia, un reino accesible para los oprimidos y no solo para los poderosos. También leí sobre Jesucristo sanando a una mujer que había sangrado durante 12 años, una mujer considerada impura e intocable en su sociedad, pero en lugar de rechazarla él la llamó hija y elogió su fe. Leí cómo levantó de entre los muertos a la hija de Jairo y cómo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro. Este era un Dios que sentía, que sufría, que entendía el dolor humano, completamente distinto a la imagen distante y rígida de Dios que yo había aprendido, pero lo que me rompió por completo fue leer sobre la crucifixión y la resurrección. Leí cómo Jesucristo fue traicionado por un amigo, arrestado por líderes religiosos que se sentían amenazados por su mensaje, golpeado y humillado por soldados, clavado en una cruz, la forma más cruel y vergonzosa de ejecución, como colgaba muriendo mientras la gente se burlaba de él y lo desafiaba a salvarse a sí mismo si realmente era Dios, como incluso en ese momento dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, como resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y ofreciendo vida eterna a todo aquel que cree en él. La enseñanza religiosa que yo conocía decía que Jesús no había sido crucificado, que Dios no permitiría que su enviado muriera de esa forma y que alguien más fue puesto en su lugar, pero al leer los evangelios, relatos independientes que coincidían en lo esencial, algo dentro de mi espíritu supo que esto era verdad, que era real, que Dios amó tanto a la humanidad que se hizo hombre, sufrió como nosotros, murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Comencé a comparar deliberadamente las enseñanzas que conocía con la Biblia, leyendo ambos textos lado a lado en mi teléfono, y las diferencias eran claras e imposibles de reconciliar. La enseñanza que yo había recibido presentaba a Jesús solo como un profeta, importante sí, capaz de hacer milagros y con un papel en el fin de los tiempos, pero solo un hombre, mientras que la Biblia mostraba a Jesucristo como Dios hecho carne, el Salvador que murió por los pecados y ofrece la vida eterna como un regalo gratuito a quien cree en él. También se enseñaba que la salvación dependía de las obras, de cumplir rituales diarios, ayunos obligatorios, actos de caridad y peregrinaciones, siguiendo reglas estrictas con la esperanza de haber hecho lo suficiente al final de la vida. Obedecer cada mandato impuesto por las autoridades religiosas, esperando que las buenas acciones superaran a las malas en el día del juicio. No había seguridad, no había certeza, solo la esperanza de que tal vez había hecho lo suficiente, pero la Biblia enseñaba algo completamente distinto: la salvación por gracia, un regalo que no se puede ganar con esfuerzo humano, que solo se recibe por fe en lo que Jesucristo ya hizo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Comencé a pensar en mi vida llena de cumplimiento religioso. Durante 30 años había repetido oraciones todos los días de forma mecánica mientras mi mente estaba en otro lugar. Había practicado ayunos obligatorios soportando hambre y sed no por amor a Dios sino por miedo a lo que dirían los demás. Había memorizado textos sagrados sin comprender realmente su significado. Había cubierto mi cuerpo y mi identidad bajo capas de ropa hasta desaparecer como persona. Me sometí primero a Alejandro Beltrán de la Vega y luego a Rodrigo Salazar Montemayor, obedeciendo cada regla sin cuestionar,
pero nunca sentí paz, nunca sentí que Dios me amara, nunca tuve certeza de salvación, vivía ansiosa, preguntándome constantemente si había hecho todo correctamente, si había cumplido lo suficiente, no había descanso, no había seguridad, solo un esfuerzo interminable y una incertidumbre constante, pero Jesucristo ofrecía algo completamente diferente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descanso, eso era lo que mi alma necesitaba desesperadamente, no más reglas, no más exigencias, sino descansar en lo que Dios ya había hecho por mí. Una noche, 3 meses después de comenzar a leer, ya no pude contenerlo más, sola en mí. Baño a las 2 de la madrugada, con la casa en silencio excepto por el sonido del aire acondicionado, caí de rodillas sobre el frío suelo y por primera vez en mi vida oré a Jesucristo. Jesús, susurré mientras las lágrimas corrían por mi rostro, si eres real, si realmente eres Dios como dice la Biblia, te necesito, estoy cansada de intentar ser suficiente, estoy sola incluso rodeada de familia. He pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor de Dios y nunca me siento suficiente, nunca me siento aceptada, nunca siento paz. Si realmente moriste por mí y ofreces la gracia como un regalo, lo quiero, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios que murió por mis pecados y resucitó, por favor sálvame, por favor hazme tuya. Y en el momento en que pronuncié esas palabras algo sobrenatural ocurrió. Una paz que nunca había experimentado en toda mi vida inundó todo mi ser, era como una presencia real en ese baño, cálida, reconfortante y abrumadora, como si unos brazos invisibles me abrazaran, como si una luz llenara mi interior, como si finalmente hubiera regresado a casa después de toda una vida perdida. Lloré de alegría y alivio sintiendo por primera vez que era verdaderamente amada por Dios de forma completa e incondicional, no por lo que yo hubiera hecho ni por lo que pudiera ofrecer, sino simplemente porque era su hija amada. En ese momento supe con certeza absoluta que Jesucristo era real, que era exactamente quien la Biblia decía, Dios hecho carne, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Durante los siguientes 5 meses viví una doble vida, por fuera seguía siendo la hija perfecta de una familia poderosa, cumpliendo con cada práctica religiosa impuesta, asistiendo a reuniones privadas de oración para mujeres, organizando encuentros familiares, obedeciendo en todo a Rodrigo Salazar Montemayor y manteniendo la apariencia de una obediencia impecable, pero en secreto leía la Biblia cada vez que podía. Oraba a Jesucristo en privado y aprendía más sobre el cristianismo mediante búsquedas cuidadosas en Internet desde un teléfono que escondía en un compartimento secreto de mi closet. Me comunicaba con Sebastián Beltrán de la Vega a través de aplicaciones cifradas usando técnicas que él me enseñó para no ser detectada. Me enviaba recursos cristianos, sermones, música de adoración, enseñanzas teológicas, todo disfrazado como archivos normales. Respondía mis preguntas sin fin, oraba por mí constantemente y me animaba en mi nueva fe, pero también me advertía una y otra vez que tuviera cuidado. Jimena Beltrán de la Vega, debes proteger esa Biblia con tu vida, escóndela donde nadie pensaría buscar. Si Alejandro Beltrán de la Vega la encuentra no sé lo que hará, es uno de los hombres más extremos de la familia. Todavía cree que quienes abandonan la fe deben morir aunque ya no se aplique abiertamente. Por favor hermana ten cuidado. Yo sabía que tenía razón. Alejandro Beltrán de la Vega era un hombre radical que creía que México se había vuelto demasiado liberal, demasiado influenciado por ideas externas. Él financiaba grupos de seguridad privada que imponían disciplina estricta en nuestro entorno, había castigado con dureza a empleados por faltas mínimas, una empleada despedida por no seguir normas de vestimenta, un chofer golpeado por escuchar música occidental. Para él la idea de que su hija se volviera cristiana era la traición definitiva, una mancha imposible de borrar en el honor familiar. Escondí la Biblia en el fondo falso de una caja de joyas decorativa que nadie más abría. Fui extremadamente cuidadosa, leyendo solo cuando estaba completamente sola, borrando el historial de mi navegador obsesivamente, usando VPN y comunicación cifrada para todo lo relacionado con el cristianismo.
pero cometí un error una tarde en mi 8º mes como cristiana en secreto. Era un martes a principios de marzo. Rodrigo Salazar Montemayor estaba de viaje de negocios en Cancún, mis hijos estaban con su niñera en una visita a un museo infantil, los empleados estaban ocupados en otras partes de la casa, yo estaba sola en mi habitación sentada en la cama bajo la luz de la tarde leyendo el Evangelio de Lucas cuando me absorbí tanto en la parábola del hijo pródigo que no escuché la puerta abrirse. ¿Qué estás leyendo, princesa? Salté sobresaltada dejando caer la Biblia sobre la cama. Mi asistente personal Marisol Reyes estaba en la puerta con toallas limpias, sus ojos abiertos de par en par por el impacto al ver el libro de cubierta negra con letras doradas Santa Biblia. El tiempo pareció detenerse, vi cómo el rostro de Marisol Reyes perdía todo color al comprender lo que estaba viendo. Marisol Reyes, por favor, comencé a decir, pero ella ya retrocedía hacia la puerta dejando caer las toallas de sus manos. Señora, yo no vi nada, yo me voy, debo irme. Marisol Reyes, espera, grité desesperada, pero ya había desaparecido corriendo por el pasillo, sus pasos resonando sobre el mármol. Mi corazón se hundió como una piedra en el agua. Marisol Reyes había sido mi asistente personal durante 3 años, pero su lealtad era hacia Rodrigo Salazar Montemayor, no hacia mí. Él pagaba su salario y podía destruir su vida con una sola orden. Ella le diría todo de inmediato por deber o por miedo o por ambas cosas. Tenía quizá 1 hora o menos. Tomé la Biblia, mi teléfono escondido y algo de efectivo, pensando desesperadamente en huir, pero ¿a dónde podría ir? Yo era una de las mujeres más reconocidas dentro de nuestro círculo en México. Cualquier hotel pediría identificación y podría avisar a la familia. No tenía documentos propios, todo estaba controlado por Alejandro Beltrán de la Vega. No tenía libertad para viajar por mi cuenta, incluso si lograba llegar a una embajada no había garantía de ayuda. Antes de poder pensar en un plan escuché vehículos llegando a toda velocidad afuera, el sonido inconfundible de varias camionetas, puertas azotándose, voces tensas. Rodrigo Salazar Montemayor había regresado antes de tiempo tras la llamada de pánico de Marisol Reyes. En cuestión de minutos la puerta de mi habitación se abrió de golpe y él entró con el rostro deformado por la furia y algo que nunca había visto en él, miedo real. ¿Dónde está?, exigió con la voz temblando. Marisol Reyes dijo que vio una Biblia. ¿Dónde está? Pensé en negarlo, en decir que era una mentira o un malentendido, pero no tenía sentido. No sé de qué hablas, apenas alcancé a decir cuando cruzó la habitación en 2 pasos y me golpeó con fuerza en la cara con el dorso de la mano. Caí al suelo saboreando la sangre mientras mis oídos zumbaban. ¿Dónde está la Biblia? No me mientas, mujer. Comenzó a registrar la habitación de forma violenta mientras yo permanecía en el suelo en shock, mi mejilla ardiendo. Tiró ropa, abrió cajones, vació mi caja de joyas, y cuando sacó la Biblia del lugar donde la había escondido apresuradamente bajo el colchón, su rostro se volvió pálido. «Te has condenado», dijo con la voz cargada de furia y miedo por el escándalo que esto provocaría. «Mujer estúpida, ¿sabes lo que significa? ¿Entiendes lo que le has hecho a esta familia?». Llamó de inmediato a Alejandro Beltrán de la Vega. Pude escucharlo hablando con urgencia. «¿Tiene una Biblia?». «Sí, una Biblia cristiana, la estaba leyendo, no sé desde cuándo, debemos actuar ya». En menos de 1 hora los hombres de mi padre me sacaban, por la fuerza de la casa. Mis hijos lloraban mientras me arrastraban frente a ellos. «Mamá, mamá», gritó Nicolás Salazar Beltrán extendiendo sus pequeños brazos hacia mí. Tomás Salazar Beltrán se quedó paralizado sin entender lo que estaba pasando, pero sabiendo que algo terrible ocurría. No me permitieron acercarme a ellos, ni consolarlos, ni explicar nada, ni despedirme. Esa fue la última vez que vi a mis hijos. Me llevaron a la hacienda privada de Alejandro Beltrán de la Vega, no a la casa donde crecí sino a su rancho en las afueras de Monterrey donde manejaba sus negocios y ejercía su autoridad entre los miembros más conservadores de la familia. El lugar era como una pequeña ciudad con múltiples edificios, muros altos y seguridad privada armada. Allí era donde mi padre mostraba el poder que iba más allá de cualquier cargo oficial. Ni siquiera me miró cuando me llevaron ante él en el salón principal donde resolvía asuntos familiares y dictaba castigos. Me obligaron a arrodillarme en el suelo con las manos atadas a la espalda mientras él estaba sentado en una silla elevada rodeado de mis tíos y de mis hermanos mayores. La sala estaba llena de hombres, quizás 30,
todos mirándome con expresiones que iban del asombro al desprecio y a una furia justificada. Sebastián Beltrán de la Vega no estaba allí. Más tarde supe que había huido de México en cuanto se enteró de mi arresto por temor a que lo mataran también. Jimena Beltrán de la Vega, dijo mi padre con una voz fría y distante sin mirarme directamente, se te acusa de poseer una Biblia cristiana y de haber traicionado la fe de esta familia. Estas son faltas graves que traen vergüenza a nuestro nombre. ¿Qué tienes que decir ante estas acusaciones? Yo podría haberlo negado todo. Podría haber dicho que alguien me había tendido una trampa o que solo estaba leyendo para refutar esa creencia y fortalecer la mía, que todo era un malentendido. Esos hombres querían creer que yo seguía siendo obediente, buscaban una excusa para perdonarme y ocultarlo todo para proteger el honor familiar. Lo único que tenía que hacer era mentir, pero algo dentro de mí se negó a negar a Jesucristo. Recordé cómo Pedro lo negó 3 veces y luego lloró amargamente. Recordé a tantos que prefirieron morir antes que renunciar a su fe. Si iba a morir de todos modos lo haría como cristiana, con integridad y no con una mentira en los labios. Es verdad, dije con una voz firme a pesar del miedo, he leído la Biblia, he estudiado sus enseñanzas y creo en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Creo que murió por mis pecados y resucitó. Soy cristiana. La sala estalló. Mis tíos comenzaron a insultarme llamándome hereje, traidora, blasfema. Uno de mis hermanos avanzó como si fuera a golpearme, pero Alejandro Beltrán de la Vega levantó la mano y todos guardaron silencio de inmediato. Su autoridad en ese lugar era absoluta. Entonces por fin me miró y lo que vi en sus ojos fue peor que la ira, era desprecio, rechazo y una decisión fría que me heló la sangre. Ya no eres mi hija, dijo con cada palabra firme y definitiva. Has traicionado a tu familia, a tu fe y a todo lo que representamos. Has manchado un nombre respetado durante generaciones, y el castigo por esa traición es la muerte, aunque las autoridades ya no aplicaran públicamente ese castigo por la presión internacional. Dentro de nuestra familia seguíamos sujetos a nuestras propias reglas extremas. Mi sangre se heló. ¿Qué estás diciendo? Serás ejecutada mañana al amanecer, respondió Alejandro Beltrán de la Vega con una frialdad que era peor que cualquier grito. Como corresponde a quien ha traicionado la verdad por una mentira, tu nombre será borrado de nuestros registros familiares. A tus hijos se les dirá que su madre murió de una enfermedad. Serás olvidada como si nunca hubieras existido. Me arrastraron hasta una celda en el sótano de la hacienda, una prisión real con paredes de concreto y una puerta de metal que había sido construida para castigar a quienes desobedecían o avergonzaban a la familia. Pasé esa noche sobre el frío suelo con solo una manta delgada, orando a Jesucristo, pidiendo un milagro, pidiendo fuerzas para enfrentar la muerte sin renunciar a mi fe. Pensé en los mártires que había leído, en Policarpo que fue quemado y dijo que había servido a Cristo toda su vida sin que él le fallara, en Perpetua que enfrentó la muerte con esperanza, en tantos otros que eligieron morir antes que negar a Jesucristo, y ahora yo estaba allí, una mujer criada en lujo a punto de morir quemada por seguirlo. Jesús, susurré entre lágrimas, tengo miedo, no quiero morir, no quiero ser quemada, pero no te voy a negar, si tengo que morir que sea rápido, no permitas que grite o que te rechace por el dolor, cuida a mis hijos, ayúdalos a conocer la verdad, y que mi muerte no sea en vano. Esa noche enfrenté la certeza de la muerte y elegí aferrarme a mi fe. Al amanecer siguiente los guardias vinieron por mí, me llevaron al patio donde la hoguera ya estaba lista, una estructura enorme de madera preparada para arder con intensidad. Alrededor había unos 50 miembros de mi familia reunidos para presenciar mi ejecución. Alejandro Beltrán de la Vega estaba al frente con el rostro inexpresivo, mis tíos a su lado, mis hermanos presentes sin mirarme. Algunas mujeres de la familia lloraban mientras otras apartaban la vista. Me colocaron frente al fuego con las manos aún atadas, y un predicador traído por mi padre comenzó a recitar palabras de condena sobre quienes traicionan la fe. Su voz marcaba mi sentencia espiritual antes de la física. Pero entonces algo ocurrió, hubo un alboroto en el portón principal de la hacienda, llegaron vehículos, muchos vehículos, se escuchaban gritos y discusiones con los guardias de seguridad. Un hombre con traje, claramente extranjero, avanzó rápidamente por el patio hasta Alejandro Beltrán de la Vega y comenzó a hablarle con urgencia al oído. El rostro de mi padre cambió de la frialdad al shock y luego a una furia absoluta. ¿Qué significa esto?
gritó perdiendo el control por primera vez. ¿Cómo se atreven a entrar en mi propiedad? Entonces vi algo que jamás habría imaginado. Entrando al patio apareció el embajador Daniel Morales, acompañado por funcionarios de la embajada y aún más impactante, representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el hombre que encabezaba el grupo, Lic. Arturo Cárdenas, a quien reconocí de eventos oficiales, se acercó a mi padre con evidente tensión. Alejandro Beltrán de la Vega, dijo con voz firme que resonó en todo el patio, ¿qué está ocurriendo aquí? Mi padre se irguió con arrogancia, esto es un asunto privado de familia, no tienen autoridad aquí, esta es mi propiedad, mi familia, mi jurisdicción. Recibimos información creíble de que planea ejecutar a un miembro de su familia, respondió Lic. Arturo Cárdenas con dureza, esta hacienda está rodeada por fuerzas federales, el embajador está aquí como testigo, la prensa internacional ya ha sido alertada y hay cámaras y reporteros en la entrada, si continúa con esta ejecución provocará un escándalo internacional que dañará gravemente al país. Mi padre parecía a punto de estallar, es mi hija, se ha convertido al cristianismo, ha traicionado nuestra fe, nuestras reglas exigen, las leyes oficiales del país no ordenan la ejecución por abandono de creencias, lo interrumpió Lic. Arturo Cárdenas, usted lo sabe. La postura del gobierno desde hace años es que esto es un asunto espiritual, no penal, si la ejecuta será acusado de homicidio bajo la ley mexicana, su poder no lo protegerá, yo estaba allí atada, preparada para morir, tratando de entender lo que estaba pasando, alguien había alertado a las autoridades y a contactos internacionales. Alguien había generado tanta presión que ni siquiera Alejandro Beltrán de la Vega podía continuar sin destruirse a sí mismo. Después supe que fue Sebastián Beltrán de la Vega, quien desde su refugio en Estados Unidos contactó a todas las organizaciones posibles, la embajada, grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, medios internacionales, compartió mi historia, mi identidad, la ubicación de la hacienda y la hora prevista de la ejecución, provocando una presión tan grande que obligó a las autoridades a intervenir para evitar un escándalo internacional que dañaría la reputación del país. El enfrentamiento duró más de una hora. Alejandro Beltrán de la Vega se negaba a entregarme insistiendo en que era un asunto familiar y que su honor exigía castigo, mientras que Lic. Arturo Cárdenas se negaba a irse sin mí dejando claro que las fuerzas federales entrarían por la fuerza si era necesario. El embajador Daniel Morales permanecía firme en silencio recordando con su sola presencia las consecuencias internacionales. Finalmente habló con voz clara y formal, Alejandro Beltrán de la Vega, los Estados Unidos están dispuestos a ofrecer asilo político a Jimena Beltrán de la Vega, su solicitud ha sido acelerada, si la entrega a nuestra custodia ella saldrá del país de inmediato y de forma permanente, nunca tendrá que volver a verla. Podrá decir lo que quiera sobre su destino y este asunto quedará en el olvido. Esa propuesta le dio a mi padre una salida para salvar su reputación. Podía decir que yo había muerto, que había enloquecido o que simplemente desaparecí. Me miró durante un largo momento con un odio tan intenso que parecía tangible. Llévensela, dijo finalmente con la voz tensa, está muerta para esta familia, está muerta para esta nación. Si alguna vez regresa será eliminada, lo juro ante Dios y ante todos los presentes. En menos de 2 horas ya estaba en un avión rumbo a Estados Unidos, todavía vestida con el sencillo vestido blanco que habían preparado para mi ejecución cubierto ahora por una chaqueta prestada. No llevaba nada de mi vida anterior excepto la Biblia que lo había cambiado todo. La embajada obligó a Alejandro Beltrán de la Vega a devolverla y él la lanzó con desprecio. Nunca volvería a ver a Tomás Salazar Beltrán ni a Nicolás Salazar Beltrán. Se quedaron en México dentro del sistema familiar, creciendo con la mentira de que su madre había muerto. Después supe que estaban siendo criados por la hermana de Rodrigo Salazar Montemayor, enseñándoles que yo había sido una mujer obediente que murió en paz sin conocer jamás la verdad. Ese dolor me acompaña todos los días. Ahora tienen 8 y 6 años, creciendo lejos de mí bajo las mismas creencias que intentaron matarme. A veces sueño con ellos y despierto llamando sus nombres sintiendo su ausencia en mis brazos. Es una herida que nunca sanará del todo, pero también llevo algo más, la certeza de que Jesucristo me salvó tanto en espíritu como en cuerpo, salvó mi alma y me libró de la muerte gracias al valor de Sebastián Beltrán de la Vega y a personas que ni siquiera me conocían. Recibí asilo en Estados Unidos.
y me establecí en Texas, donde una comunidad cristiana me ayudó a comenzar de nuevo. Una iglesia en Dallas llamada Iglesia Restauración me apoyó, dándome hogar, ayuda y paciencia mientras aprendía a vivir en una cultura completamente nueva. El choque cultural fue enorme. Nunca había conducido un automóvil, aprendí a los 30 años, nunca había trabajado, tuve que aprender habilidades básicas, nunca había vivido sola, tuve que aprender a cocinar, limpiar, administrar dinero y tomar decisiones por mí misma, desde hacer compras hasta usar transporte público o entender las costumbres sociales en Estados Unidos. Todo era nuevo y aterrador, pero también por primera vez en mi vida conocí la libertad. Podía vestir como quisiera, elegía ropa modesta por decisión propia y no por imposición, podía ir a donde quisiera sin pedir permiso ni ser vigilada, podía adorar a Jesucristo sin miedo, leer la Biblia en público, asistir a la iglesia y cantar junto a cientos de creyentes, podía orar en voz alta sin esconderme. 6 meses después de llegar fui bautizada en una ceremonia en Dallas con cientos de personas que habían orado por mí desde que Sebastián Beltrán de la Vega compartió mi historia. Al salir del agua lloré de alegría y dolor, alegría por declarar mi fe en Jesucristo y dolor por todo lo que había perdido. El pastor que me bautizó, Pastor Gabriel Herrera, me abrazó y dijo: bienvenida a casa, hija del rey. La mujer que había sido condenada al fuego por leer la palabra de Dios ahora era libre en Cristo. Comencé a compartir mi testimonio, hablando en iglesias y conferencias sobre persecución religiosa y la fidelidad de Dios. Mi historia empezó a difundirse, entrevistas, invitaciones, oportunidades para defender la libertad de fe. Conocí a otras mujeres que habían escapado de situaciones similares y encontré una hermandad que entendía mi dolor. También fundé un ministerio llamado Esperanza de Agar, inspirado en Agar, la mujer que huyó al desierto y encontró a Dios, para ayudar a otras mujeres a escapar de contextos donde su fe ponía en riesgo su vida. Organizamos redes seguras, refugios, contactos confiables y apoyo para reconstruir sus vidas. Un año después de mi escape recibí un mensaje cifrado de Lucía Santos, una empleada que trabajaba en la hacienda de Alejandro Beltrán de la Vega y que había presenciado mi casi ejecución. Jimena Beltrán de la Vega, decía el mensaje, tu historia se ha extendido en secreto por todo México a través de redes ocultas, se comparte en susurros, en mensajes cifrados, en reuniones clandestinas. Al menos 94 personas, incluyendo miembros de tu propia familia, han cambiado su fe gracias a tu historia. Se reúnen en pequeños grupos, a veces solo 2 o 3, están orando por ti y por su libertad. Tu sangre no fue derramada, pero tu historia está dando fruto. Al leer ese mensaje caí de rodillas en mi pequeño departamento en Dallas y lloré de alegría. Alejandro Beltrán de la Vega intentó borrarme, hacer que mi existencia no significara nada y que fuera olvidada, pero en lugar de eso Dios usó mi historia para llevar a casi 100 personas a Jesucristo. Las llamas que estaban destinadas a consumirme se convirtieron en una luz que guió a otros hacia Él. Ahora a los 30 años estoy reconstruyendo mi vida como seguidora de Jesucristo, trabajo con refugiados, hablo sobre la persecución religiosa y comparto el Evangelio con personas que buscan la verdad. Estoy estudiando relaciones internacionales y derechos humanos con la esperanza de defender mejor la libertad de fe en el mundo. La mujer que fue condenada al fuego por leer la palabra de Dios se convirtió en una voz para quienes no pueden hablar, un testimonio del poder de Dios para salvar y una prueba viviente de que nadie está fuera del alcance del amor de Cristo. Lo perdí todo, mi familia, mis hijos Tomás Salazar Beltrán y Nicolás Salazar Beltrán, mi país, mi riqueza, mi identidad y mi pasado, pero gané a Cristo y Él vale más que todo lo que perdí, vale más que cualquier mansión o avión privado, más que cualquier título o fortuna, más que cualquier seguridad o comodidad terrenal. Si tú que lees esto eres una mujer atrapada en un sistema que te trata como propiedad, quiero que sepas que Jesucristo te ve, te ama, murió por ti y te ofrece libertad, no solo física sino espiritual. Eres valiosa para Él, no por tu familia ni por tu apariencia ni por lo que puedas dar, sino porque eres su creación amada. No tienes que ganarte su amor, solo tienes que recibirlo. Y si eres creyente te pido que ores por quienes viven su fe en secreto y arriesgan su vida cada día. Ora por su protección, por su fortaleza, por su sabiduría, y también por los hijos que quedan atrás como los míos, creciendo en sistemas que les enseñan a rechazar a Jesucristo. Mi nombre es Jimena Beltrán de la Vega y fui condenada a morir por leer la Biblia.
Pero Jesucristo me salvó del fuego y ahora soy hija del Rey de Reyes, libre en Cristo para siempre. Las llamas no pudieron tocarme porque Dios tenía otros planes, y ahora dedico mi vida a guiar a otros hacia Jesucristo, quien salva, transforma, libera y vale más que todo lo que se pueda perder.